Buenos días, hermanos. Estamos nuevamente compartiendo cada domingo la palabra de Dios. Cada domingo, fin de mes, tendremos unos mensajes especiales de evangelismo reformado. Y el fin es que aseguremos que realmente estamos en Cristo los que asistimos a la iglesia, que realmente somos convertidos. Y a los nuevos, a los invitados, también mostrarles el verdadero evangelio de Cristo, para que si Dios los llama, obre en ellos, en ustedes, y se conviertan. Pero antes de empezar, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias que nos da la oportunidad de poder estar aquí unidos nuevamente en tu palabra. Te pido que seas tú el que enseñes, el hombre calle, Padre bondadoso, y que sea de gran edificación estos mensajes de salvación para cada uno de nosotros verdaderamente, Señor. Gracias por dejarnos tener esta oportunidad y te agradecemos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. En estos días en que la reforma está tomando auge y que está aconteciendo un avivamiento muy grande, un avivamiento espiritual en América Latina, y muchas almas e iglesias se están acogiendo a las doctrinas de la gracia soberana, a la reforma, está surgiendo también un problema muy grave. Hoy mucha gente está llegando, se está adentrándose en las doctrinas de la gracia, pero no las está entendiendo. No está dándose cuenta de qué es lo que realmente es estar en Cristo. Muchos comparten la doctrina y están de acuerdo, pero no son convertidos. Casi la mayoría de la gente no es convertida. Aún los mismos predicadores, muchas veces. Por eso es importante que nosotros entendamos qué es realmente ser una persona convertida, qué es lo que hace Dios realmente para que una persona sea convertida. Y hoy veremos un mensaje así. Veamos a Marcos 10, 17 al 27. Marcos 10, 17 al 27. Amén. Marcos 10, 17 al 27. Dice la historia del joven rico, que encontramos referencias a esta historia en Mateo y en Lucas, que son pasajes paralelos. Dice la siguiente historia. Al salir él, o sea, el Señor Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué pregunta? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Comencemos a analizar estos pasajes. Primeramente veamos a este hombre que llegó corriendo a Jesús. La Biblia nos dice que este joven tenía muchas ventajas a comparación de otros jóvenes, a comparación aún de los jóvenes de hoy. Las ventajas que tenía este hombre y que se acercó a Jesús eran grandísimas. Es más, si nosotros analizamos, se nos puede decir que este joven era una persona digna de nuestra confianza y estima. Nos dice primeramente Mateo 19, 20, que es un pasaje paralelo, un pasaje que habla de la misma historia, que era un joven. No era un niño, no era un anciano, era un joven. Nos dice Lucas, otro pasaje paralelo, otro pasaje que habla de una historia en Lucas 18, 18, que era un hombre principal, tenía una posición como principal en la sinagoga de los judíos, que además vino a él corriendo y se muestra que tenía un profundo interés en las cosas religiosas. También era un hombre de gran cortesía, porque dice Marcos 10, 17 que hincando la rodilla delante de él, dando un respeto a alguien importante o mayor, cosa que los jóvenes no tenían todos en aquel tiempo, ni ahora tampoco lo tienen. Tenía una vida moral, porque cuando Jesús le mostró unos requisitos, dijo él que había guardado todo eso desde su juventud, en Marcos 10, 20. Su vida era una vida moral, parecía intachable.
Tenía una buena posición económica porque Marcos nos dice que tenía muchas posesiones. Y parece que formuló una pregunta importantísima: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven sería todo un trofeo en la iglesia de cualquiera. Le hubieran presentado 5 verdades, hace una oración y lo hubieran metido inmediatamente a la iglesia, lo hubieran metido y lo hubieran mojado en el bautismo, lo hubieran sacado y lo hubieran puesto casi en un exhibidor como un trofeo de alguien que realmente debe y cómo debe de buscar al Señor. Pero ¿qué creen? Jesús no lo vio así. Jesús hace una reprensión, Jesús hace una reprensión muy grande a este joven, porque el versículo 18 de Marcos 10 nos dice: y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. El Señor Jesús no respondió la pregunta del joven, sino en cambio le reprendió, pues este joven tomaba al Señor Jesús como un gran maestro, pero ignoraba que él estaba hablando con el Mesías, el Hijo de Dios que había venido, o sea, Dios mismo. Le muestra que la bondad de cualquier criatura no es digna de mención ni de tenerse en cuenta. La reprensión dada al joven era por su inclinación a alabar a los hombres y de su poca reverencia a Dios. No mencionó ni una vez a Dios, ni tuvo reverencia verdadera hacia Dios, que era Jesucristo, aunque parecía tener respeto. Pero por eso el Señor empezó su evangelismo llamando solemnemente a la atención del atributo divino de la infinita santidad o bondad de Dios. El único bueno, el único que no ha cometido algo malo contra nadie es Dios. El joven no entendía eso. Y que al haber pagado mal por bien que nos hace Dios, habíamos ofendido en su santidad. Usted, yo y este joven. Hemos ofendido a Dios. Y es lo que le estaba diciendo Jesús: oye, espérame, ¿tú quieres una respuesta? Pues lo primero que tienes que entender es que has ofendido a Dios. Este joven indagador que quería saber era judío y probablemente devoto, pero el Señor no asumió que sabía quién era Dios ese joven. No dio por hecho que él sabía quién era Dios, el joven rico, sino que comenzó a mostrarle quién realmente era Dios. Necesitaba una instrucción sobre los atributos de Dios para que él comprendiera la gravedad de su situación espiritual. Y debe entender que ha ofendido a Dios, el soberano, el creador, el dueño y amo, y que se había rebelado contra él porque lo había ofendido en su bondad y su santidad. Le había pagado con mal, como usted y yo hemos pagado a Dios, el soberano, en su bondad y en su justicia. Nos ha dado tantas cosas y hemos pagado tan mal. Entonces lo primero que necesita para realmente tener una verdadera respuesta de cómo heredar la vida eterna es que usted conozca a Dios. No podemos dar por hecho que usted, aunque haya asistido años a la iglesia, conoce a Dios realmente. Debe conocer cuáles son sus atributos y cómo se aplican a su vida y qué es en donde usted ha ofendido a Dios. ¿En qué atributos? Debo repetirlos. Estos son 3 nada más. En su soberanía, porque usted es un rebelde hacia Él. En su bondad, porque nos ha dado lluvias, nos ha dado cosechas, nos ha dado dinero, nos ha dado trabajo, etc. Y le hemos pagado con mal. Y en su santidad, porque somos pecadores. Y Dios no puede tener relación con el pecado. Dios predicó el carácter, Jesucristo predicó el carácter de Dios, pero también predicó la ley de Dios.
Si leemos el versículo 19 en adelante, al 21 dice lo siguiente, 21a, dice, el 10, 19, perdón, Marcos 10, 19, dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. La primera observación que le hizo al joven rico se refiere a la perfecta ley de Dios, lo que conocemos como la ley moral, los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, que revelan estos el carácter realmente de Dios. El Señor siguió con una cita clara de 5 mandamientos, como vimos, aunque no en su orden exacto. El Señor no le estaba enseñando al joven que podría alcanzar la vida eterna obedeciendo la ley, porque la Biblia dice, Gálatas 2:6, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nadie puede guardar los mandamientos de Dios por fuerza humana. Lo único que hacen es condenarnos, decirnos que hemos ofendido a Dios. Porque nadie nos ha mandado a ser idólatras. Porque no nomás es ser ídolos tener de piedra, de madera, de barro, de yeso. Hay ídolos mentales que hemos adorado, que nos hemos burlado de Dios y lo hemos tenido en poca cosa. Que no nos interesa la iglesia y venimos cuando queremos, o hacemos lo que queremos, o simplemente no queremos saber de ella. No honramos a nuestros padres, desobedecemos, ofendemos. Mentimos, robamos, adulteramos física y mentalmente, y aún espiritualmente hay adulterio también cuando se pone otras cosas antes que Dios. Y codiciamos, o palabra sinónima, envidiamos. Somos avaros. ¿Qué puede justificarnos? ¿Nuestras propias fuerzas? No. El Señor Jesucristo vio al joven a la ley moral por las siguientes razones. Este joven solo podía entender su pecado que ofendía a Dios en su santidad por medio de los mandamientos de Éxodo capítulo 21 al 17, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Acabo de citarlos. ¿Cuántos de esos ha desobedecido usted? Y con que hubiera desobedecido alguno, ya no puede ser justificado, porque la ley lo encierra todo bajo pecado, vamos a ver, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice Romanos 3:20. Y si usted le pregunta a alguien, ¿es usted pecador?, le va a decir que sí, pero ¿por qué es usted pecador? No va a saber decirle. Necesita la ley para que pueda tener una comprensión clara en qué ha ofendido al Dios soberano, al Dios bondadoso, al Dios santo. Todo aquel que comete pecado infringe, desobedece, viola también la ley, pues el pecado es infracción, desobediencia, violación de la ley moral de Dios. Y Santiago dice que aunque usted viole uno, ha violado totalmente todos, los 10, los otros 9. Le estaba diciendo al joven que no es nada más una percepción externa de los mandamientos, debe ser interna, es espiritual. Pero también le cita la ley Jesucristo porque le guía hacia Él mismo. La ley muestra, nos guía, es una guía, es un señalamiento hacia Jesucristo. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo era una pilmama, una nana que cuidaba, o un enseñador, un pedagogo, que realmente la palabra casi que está ahí, que enseñaba a la persona para guiarle, después de que cierto tiempo estipulaba un padre para guiar a ese niño, a llevarlo a joven y presentarlo ante el padre como lo que quería que fuera. Ese ayo nos lleva hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, dice Gálatas 3:24. Por eso Cristo le decía, ¿quieres heredar la vida eterna? Tienes que venir a mí. Tienes que entender que has violado la ley, tienes que entender que la ley te lleva y te atrae hacia mí.
hacia Jesucristo. Es la única manera de que una persona pueda llegar realmente a Cristo. No teniendo un conocimiento superficial de la ley, sino sabiendo que si usted ha violado la ley y no la está guardando, el único remedio es Jesucristo. Por eso la ley nos muestra realmente el amor de Dios por medio de la obediencia perfecta del Señor Jesucristo. La justicia de Dios, que es lo que Cristo hizo, viene por medio de la obediencia activa. Cristo cumplió con los 10 mandamientos en lugar del creyente. Él en vida vino a cumplir esos 10 mandamientos. Vean que dice Romanos 3, 20 al 28. Romanos 3, 20 al 28 dice. Romanos 3, 20 al 28. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, no por trate de guardarlos, lo va a hacer porque si usted los trata de guardar, lo único que va a darse cuenta es que lo está violando más. Porque por fuerza humana no se puede lograr. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley lo que te está mostrando es en qué has pecado, y es lo mismo que estaba haciendo Cristo con este joven, mostrarle en qué había ofendido al Dios soberano, al Dios bondadoso, al Dios santo. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia de Dios es Cristo, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por un favor inmerecido que no se lo ganó nadie, que no se puede comprar con nada, ni se puede pedir o exigir. Es un favor. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, porque Cristo, en base a su justicia, en base a esa justicia de Cristo, fue imputada, nos fue dada legalmente a los que son elegidos de Dios, a los que son llamados de Dios, para que los creyentes sean tratados ante Dios como si ellos mismos hubieran guardado perfectamente la ley, porque Dios acepta la obediencia de Cristo en su lugar. Por eso le citaba la ley Cristo. Pero también la justicia de Dios viene conjuntamente con su obediencia pasiva de Cristo. Murió en la cruz y sufrió el castigo y la maldición de la ley en lugar de usted, de mí. Y si somos elegidos de Dios, y si usted me está escuchando y es elegido de Dios, Cristo murió en su lugar. Y si no, también va a ser juzgado porque Cristo murió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en un madero, en una cruz. Pero resulta que Él no cometió ningún delito. Cuando lo juzgaron, se dieron cuenta que no había cometido nada malo. Le declararon inocente, y sin en cambio fue la cruz. ¿Y por qué fue la cruz? Porque era el justo por los injustos. Y de estas dos maneras, por su vida de obediencia perfecta a la ley de Dios y por su muerte para cumplir los requisitos de que alguien tenía que morir en el lugar de los pecadores elegidos, es que cita la ley. Porque solamente Cristo la puede cumplir. Ni usted ni yo podemos cumplirla. Entonces lo que decía el joven que lo había guardado era una mentira. Superficialmente parecía, pero realmente no la guardaba. No podía. Nadie puede. Desde que Adán cayó en pecado, nadie puede guardar la ley de Dios. Versículo 21 dice, entonces Jesús mirándole,
le amó. La ley y el amor son mutuos, son afines. El Señor Jesús enseña claramente que la ley no demanda otra cosa que el amor. Regresemos a Mateo capítulo 20. Veamos Mateo 22, por favor. Mateo 22. Mateo 22, 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero vemos que es el amor, Muchos dicen que la ley no es del amor. Están mintiendo. La ley nos lleva al amor. Y Jesús estaba amando a ese joven al mostrarle la ley de Dios. Cuando se evangeliza sin mostrar la ley de Dios, usted está odiando a esa persona porque no le está guiando al amor hacia Dios, ni le está guiando al amor hacia el prójimo, y por lo tanto lo está volviendo egoísta. Y no le está mostrando la importancia de la ley, a mostrarle los 10 mandamientos de la palabra de Dios para que vean en qué ha pecado ante el Dios soberano, bondadoso y santo. Pero entonces Cristo le predica el arrepentimiento a este joven. Regresemos a Marcos 10, 21b. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. El Señor vio que el conocimiento que el joven tenía de los mandamientos era totalmente superficial. Al mencionar un requisito, el pobre y confundido joven se declaró inocente. No, yo no he hecho nada malo. Los mandamientos no exigen solo una conducta externa. Este joven tenía que aprender que la ley espiritual, Romanos 7:14 nos dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Cuando el Señor Jesucristo le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, le estaba predicando el 11º mandamiento de Éxodo 20:17, de una manera práctica. Cristo usaba así la palabra de Dios: no codiciarás, dice ese texto, como un cuchillo para abrir la podrida llaga de la codicia en el corazón de este hombre, que este pecado era totalmente invisible para esta persona y para los demás, a la vista humana. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio público, su mensaje era: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creen en el Evangelio. Y ahora el Señor le demanda al joven rico que dejara su pasión por las riquezas, que dejara su pasión por las riquezas. Arrepiéntete, le estaba diciendo realmente. La palabra usada en el Nuevo Testamento, que se traduce por arrepentimiento, significa cambio de mente. Pero tengamos cuidado, porque no basta con una confesión de pecados. Jesús no quería que confesara nada más: pues si soy codicioso, Señor. No. Debe haber también un propósito pleno de corazón para dejar la vida anterior de pecado y empezar una vida de rectitud. Para tener la salvación, aquel joven rico debía dejarlo todo, además de hacer una confesión. Proverbios 28 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, los tesoros del cielo. Tenía que dejar su codicia y cambiar su vida totalmente. Dar precisamente todo su dinero, todas sus posesiones a los pobres y seguir a Cristo. Si no lo hacía, no podía estar con el Señor realmente, porque había algo más antes del Señor.
Entonces Jesús le predicaba el arrepentimiento y nos predica el arrepentimiento a nosotros. Cambia totalmente tu vida. Pero el arrepentimiento es un don de Dios dado solamente a los elegidos de Él. Solamente un elegido de Dios puede cambiar su vida. Y no por sus propias fuerzas, sino por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios que lo lleva a cada día ser transformado de gloria en gloria. Si usted ha estado en la iglesia tantos años y sigue teniendo la misma vida, los mismos pensamientos, las mismas actitudes, las mismas decisiones, la misma actitud, ¿dónde está el arrepentimiento de su vida? ¿Dónde le ha dado Dios arrepentimiento? Y usted que me está escuchando tal vez por primera vez, si Dios está llamando a su corazón, si le está dando vida, tiene que dejar esa vida de pecado. Las borracheras, las drogas, el adulterio, la codicia, el enojo, la ira, la gritería. Todo lo que realmente hay dentro de su corazón, dentro de su ser, para que entonces vea las cosas. Pero si usted cubre sus pecados, vaya al infierno. En que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese aparta, alcanzará misericordia. Tiene que dejar esa forma de vida totalmente y para siempre. Entonces Jesucristo le predica la fe en el Hijo de Dios. Y le dice en el Marcos 10, 21c, y ven, sígueme tomando tu cruz. El arrepentimiento y la fe son hermanas siamesas, no pueden estar separadas. Donde está una, está la otra. La fe verdadera siempre supone arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento siempre está mezclado con la fe. El joven rico tenía una filosofía de vida que ponía la riqueza muy alta en la escala de valores de su vida. Su pensamiento estaba formado por la admiración y el deseo de la riqueza. Entonces, esto de buscar la vida eterna era como el complemento del pastel, lo que le faltaba según para él ser rico física y espiritualmente. Es así que la cariñosa invitación del Señor, ven, sígueme. El Dios encarnado, condescendiente, tiernamente, llama a un rebelde que ama el dinero más que a Dios, más que a Él, más que a Jesús. Se hace esta invitación a un pobre pecador que ha caído en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice 1 Timoteo 6, 9 al 10. No el dinero no es malo, es el amor al dinero. Este hombre amaba más al dinero que a Dios. Entonces estaba rompiendo el mandamiento de no codiciar. Y el segundo es: no tendrás dioses ajenos de mí. Y el dinero se había convertido en su Dios. Solamente serán salvos aquellos. El Salvador, llama al transgresor de la ley diciendo: ven, cree en mí, dame tu mente, tu amor, tu obediencia. Aprende de mí íntimamente, obedéceme. Me has llamado maestro, ahora tienes que obrar como un servidor y discípulo. No quiero que simplemente digas que yo soy el maestro, quiero que lo creas. Ven, sígueme, le está diciendo el Señor, le está diciendo usted a mí y a la joven. Por eso el Señor preguntó en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una mentira. ¿De qué sirve creernos que Jesucristo es el Señor si no hacemos lo que Él nos dice? Solamente serán salvos aquellos que confiesan con su boca que Jesús es el Señor. Romanos 19, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Pero qué quiere decir eso? Que estamos reconociéndolo como el soberano,
como nuestro Rey, como nuestro amo, como nuestro dueño, como nuestro Creador, y que de hoy en adelante vamos a ser sus súbditos y vamos a estar a disposición de Él para obedecerle y respetarle y adorarle y cambiar esa vida de rebelión hacia ese soberano, porque era ofensivo en su santidad, en su bondad, y hoy queremos obedecerle, queremos adorarle. Creer es obedecer. Sin la obediencia no verás la vida eterna. Digas lo que digas, aunque vayas a la iglesia 50 años, aunque usted oiga y si haga ciertas cosas, si no obedece a Dios en lo que dice su palabra, no heredará la vida eterna. Sin la obediencia no verás la vida eterna, a menos que dobles las rodillas ante el cetro de Cristo. Esto es precisamente lo que Cristo le dijo al joven rico: o te doblegas y te humillas ante mí, o perecerás. ¿Ha doblado sus rodillas realmente? ¿O sigue con su egoísmo, diciendo: a mí nadie me va a decir lo que debo hacer? Así decía el joven, ¿no? Si no dependemos totalmente y seguimos a Cristo tomando nuestra cruz, jamás seremos salvos. Si no le obedecemos, jamás seremos salvos. Si no es nuestro Señor de nuestras vidas y lo obedecemos, pase lo que pase, sobre encima de quien sea, jamás seremos salvos. Pero Cristo le predicó la confianza de ser aceptado ante Dios. El versículo 22 dice de Marcos 10, 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor Jesús, al terminar la conversación, el joven rico que la había iniciado tenía la información adecuada. Su pensamiento ya estaba en buen camino. Por su tristeza podemos ver que había adoptado la enseñanza del Señor Jesús. Si hubiera pensado que la instrucción de Cristo era errónea, se habría enfadado, se habría molestado, pero no se habría puesto triste. Reconoció que era verdad. El maestro tenía razón. Estaba de acuerdo con las conclusiones del Señor. Dios es santo, yo soy codicioso. La única forma de heredar la vida eterna es apartarme de mi dinero. Si quiero tener un tesoro en el cielo, debo seguir al Señor. Pero un conocimiento adecuado no es suficiente. El que usted entienda las cosas no es suficiente. Solo cuando se ama a Dios por encima de todo y de todas las personas, y se obedece al espíritu de la ley, tiene el hombre razón para creer que verdaderamente ha nacido nuevamente en Dios. Un ejemplo de arrepentimiento y de fe, y no como este joven que se fue triste, es la historia de Zaqueo, el publicano, que era ladrón y defraudador de sus conciudadanos, que eran odiados porque abusaban de viudas, de huérfanos, de ancianos, de hombres, de todo, y tenían el poder en sus manos para hacer lo que quisieran, porque los apoyaban los romanos. Pero Dios cambió el objetivo de vida de este hombre. En Lucas 19, 7 a 9 dice: al ver esto, todos murmuraban cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo. Todos murmuraban, dice: ¿cómo puede entrar en casa de un hombre pecador, en esa clase de gente, con esa clase de gente? Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo era posible que el profeta, el maestro, el Cristo entrara en ese lugar? Pero es interesantísimo lo que pasa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? ¿Porque dio sus bienes? No, porque hubo un arrepentimiento, un cambio de pensamiento, un cambio de mente que nos lleva a dejar esa vieja vida que hemos tenido por una nueva vida que nos da Cristo por su gracia. Antes estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos da vida para darnos cuenta y hacer lo que agrada a Dios. Dos respuestas totalmente diferentes una de la otra. El joven, cuando escuchó los requisitos,
se fue triste. No engañado, reconociendo que le habían dicho cuál era le habían dado la respuesta a su pregunta. A Nicodemo, que no le dijeron ni un requisito, llevó a cabo lo que no hizo el otro. Y tuvo la salvación. Porque mostró una actitud de arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe son unos dones que solamente Dios nos puede dar. Y tuvo tanta confianza en Cristo y tanto arrepentimiento que cambió Zaqueo su vida totalmente. El joven dijo, no, yo no puedo confiar en Cristo, no puedo arrepentirme de esa manera, me voy, no quiero saber más. Qué tristeza, porque fue rumbo a la condenación el joven rico. Y sin en cambio Zaqueo hoy está disfrutando de su Señor, de la presencia de Dios. Porque ¿con qué pagarás por tu alma? Con nada. Dios no necesita nada de ti ni de mí. Y ahora Cristo le predica la dependencia total de Dios. Veamos Marcos 10, 23 al 27. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas, porque no entendían lo que les decía Jesús. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Quién pues puede ser salvo? Sigue siendo una pregunta pertinente y el Señor Jesús da una respuesta clara y positiva. Para Dios todo es posible. Para el hombre no. No es posible para el hombre, pero para Dios sí. Aunque nadie pueda hallar en sí mismo la capacidad y la determinación necesaria para arrepentirse y creer, Dios puede cambiar de tal manera el corazón de un pecador que éste resuelve venderlo todo y seguir a Cristo, como Zaqueo. El reino de Dios, y tampoco lo podía hacer su inteligencia y sus emociones. Dios puede cambiar de tal manera el corazón de un pecador que éste resuelve venderlo todo y seguir a Cristo por el reino de Dios. Pero este joven no podía, ni usted puede, ni yo puedo hacerlo por nuestra inteligencia y nuestras emociones. Porque muchas veces, como dijimos hace rato, podemos entenderlo y decir, sí lo entiendo. O me llegó este mensaje. Eso no lo va a salvar. Pero Dios podía darle un nuevo corazón a ese joven rico, como se lo dio a Mateo, a Zaqueo. Dice Ezequiel 36, 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Lo que necesitamos es tener vida. Ese corazón de piedra que ha estado tanto tiempo muerto dentro de nuestro ser, y no estoy hablando del músculo que irriga sangre, sino del ser interior, de lo que somos interiormente nosotros, usted y yo. Solamente Cristo lo puede cambiar, solamente Dios lo puede cambiar. Y ponernos un corazón nuevo, un corazón de vida, un corazón que se dé cuenta cuál es su situación espiritual y que lo lleve a cambiar su vida. El arrepentimiento y la fe son un don que solo Dios lo puede dar a aquellos que Él ha elegido para ser salvos, para cambiar su vida. Hechos 11, 18 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Lo da Dios, no sale de usted. Y si Dios no se lo da, nunca lo podrá tener usted. El otro texto dice, porque por gracia, por un favor merecido, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no es de usted ni de mí. No surge en nosotros, pues es un don de Dios, es dado por Dios.
no por obras para que nadie se gloríe, porque si fuera la fe de usted, entonces es una obra humana, y podría gloriarse y decir, yo acepté a Cristo, yo tuve la fe para tener a Dios. No, solamente Dios lo da. Solamente Dios lo da a quien Él quiere, al que Él elige. En conclusión, quiero darles 2 exhortaciones a los que nos están oyendo este mensaje. La primera, a los que se dicen ser cristianos. Con este mensaje debemos meditar y examinar nuestra vida si realmente estamos en la fe. Si realmente tiene vida. Si Dios se la ha concedido. Y le ha concedido el verdadero arrepentimiento y la verdadera fe para obedecer sin pretexto, sin causa, a Dios. Solamente Dios nos puede dar el verdadero arrepentimiento y la fe para que Jesucristo sea el Señor, el dueño, el soberano. Y vivamos en una obediencia total a Dios por medio de sus mandamientos. Si usted no lo puede hacer, es que usted se está engañando. Solamente aquellos que son de Dios van a vivir en obediencia a Dios. No van a poner trabajos, no van a poner casas, no van a poner familias, ni esposas, ni hijos, ni hermanos, ni hermanas, ni padres, ni madres, ni abuelos, ni situaciones, nada para hacer y obedecer a Dios. Y si hay alguien o algo que esté antes que Dios, pues tenga cuidado, porque va a la condenación. Y en segundo lugar, una exhortación a las almas que no tienen la vida espiritual. Tienen que entender que solamente por medio de Cristo Dios les da vida. Y usted está muerto en sus delitos y pecados. Y necesita vida. Y esa vida solamente puede dársela a Dios. Darle el arrepentimiento y la fe para obedecer y amar al Señor Jesús antes que cualquier cosa o persona. Por eso le invito a seguir asistiendo a esta iglesia, para que su vida crezca en el Señor, conozca más del Señor, pueda usted saber qué es la verdad al ser enseñado y confíe cada día más en el Señor. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias porque tú haces la obra en nosotros. No es nuestras fuerzas, no es nuestros deseos, no es nuestra familia, no es nuestra religión. Eres solamente tú, Señor, quien puede darnos vida. Si tú nos has elegido desde la eternidad y nos estás llamando por medio de tu Espíritu Santo, entonces, Señor, obra en nosotros. Y si tú nos das la vida, por tu misericordia, el arrepentimiento y la fe para vivir en ti, ayúdanos a obedecerte. Gracias te damos por ello y por tu amor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que sea de gran bendición este mensaje. Amén.